programa La Palabra que da Vida con el hermano José Ayala. Espéralo todos los días en YouTube y en su página de Facebook como José Ayala. Y recuerda, la palabra que da vida. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. La paz del Señor esté con cada uno de nosotros y con su espíritu. Es una alegría, es una gran bendición una vez más darle gracias a Dios porque nos permite hoy abrir nuestros ojos, contemplar un nuevo amanecer gracias al inmenso amor y la inmensa misericordia de Dios. Qué hermoso es poder estar aquí también para escuchar la palabra que da vida. Y hoy en este día, queridos hermanos y hermanas, la iglesia nos recuerda la memoria del martirio de Juan el Bautista. Juan, un hombre sensato, un hombre prudente, pero un hombre con autoridad, santo y recto. Y gracias a esa rectitud, gracias a esa santidad, gracias a esa valentía de denunciar la injusticia, el pecado, fue martirizado. La pregunta seríamos nosotros los que andamos en la iglesia, los que estamos sirviendo, ¿estaremos dispuestos a dejarnos llevar por nuestra conciencia espiritual y recta que Dios la da o por los criterios de este mundo? Porque muchas veces, muchas personas, por no querer sufrir, por estar acomodado a los criterios de este mundo, prefieren estar llevando una vida de doblez. Y Juan el Bautista nos enseña a elegir la rectitud, la sagacidad para denunciar aquello que no está bien. El evangelio de este día incluso habla de esto en memoria del martirio de San Juan el Bautista. Está tomado de San Marcos en el capítulo 6, versículo 17 al 29. San Marcos, capítulo 6, versículo 17 al 29. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello un gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a las gentes principales de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue,
lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, les invito a que no se desconecten, que en este momento nos pongamos unos minutos o unos segundos en oración para pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, el entendimiento, pero también la rectitud para hablar las cosas como son, para la autoridad para tener el valor de decir las cosas como son, como las dijo Juan el Bautista. Pidámosle al Señor nos dé el valor, el discernimiento, para meditar estas palabras no como palabras nuestras, no como las palabras que quiere el mundo escuchar, sino como la palabra que Dios quiere decirnos a nosotros. Para eso vamos a decir todos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, amados hermanos y hermanas, bienvenidos a esta meditación de la palabra que da vida. Qué bendición el poder estar aquí en estos breves minutos, donde todos los días nos podemos encontrar en diferentes horarios. Pues hoy estamos trabajando de noche, porque así nos toca a veces, y nos da la oportunidad de estar a este horario o a diferentes horarios, pero sin dejar de escuchar la palabra que da vida. Y hoy la iglesia nos recuerda la memoria del martirio de Juan el Bautista. Y qué importante que hoy los cristianos podamos entender que hay una forma de persecución todavía en pleno 2021 se sigue persiguiendo a aquellos que queramos estar dispuestos a vivir la rectitud. Oigan esta palabra, el centro de esta meditación es la rectitud. La rectitud. Juan era un hombre recto. Decía las cosas como son. Ahora al contrario, la gente quiere escuchar las cosas no como son, sino a su conveniencia, al gusto. Yo prefiero que se enojen conmigo, pero que yo le diga las cosas como son. No le puedo dar un rodeo al evangelio solo por agradar a los hombres. El apóstol Pedro dice que nosotros no estamos para agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Y esto es lo que Juan el Bautista nos enseña a nosotros. Vemos los personajes principales de este texto. El personaje principal es Juan el Bautista, que habla con la rectitud. Vemos el otro personaje, Herodes, el rey, el soberbio, el orgulloso, el poderoso, el que representa los criterios de este mundo, Herodes. Yo no sé con quién te quieres identificar hoy este día. Herodes es el que representa el pecado, el que otorga el pecado, el que se satisface del pecado, a pesar que sabe que Juan el Bautista le está diciendo la verdad, pero él quiere mejor sentirse apegado a su conveniencia, a lo que a él le agrada, a lo que a él le satisface personalmente. Y hoy en día hay una clase de gente así, incluso dentro de la iglesia, escucha con agrado la palabra de Dios, escucha con deseo la palabra de Dios,
pero no hace un propósito de cambiar su vida. Y la idea no es eso, que usted diga qué bonito tuvo el mensaje. A veces, hermano, el mensaje no va a ser agradable. El mensaje no va a ser como yo quisiera escucharlo. El mensaje va a ser como la necesidad que yo tengo de hacer mío ese mensaje. Y Herodes, ese es el problema. Herodes sabe que está en un pecado, está en adulterio. Juan el Bautista le va a decir, no es lícito que tengas la mujer de tu hermano. O sea, que estaba casado con su cuñada. Qué importante es esto, es poner atención. ¿Cuántas veces nosotros somos capaces dentro de nuestra familia tener la autoridad, el valor de decirle, oye, ojo, no me vayan a malinterpretar lo que voy a decir? Yo no estoy diciendo condenar, porque Juan no lo estaba condenando. Juan le estaba recalcando y le haciéndole ver en el pecado que estaba, el pecado del adulterio. Y cuando nosotros los predicadores estamos luchando por vivir la rectitud, somos capaces de ver más allá de lo que yo quiero ver. Somos capaces de hablar de lo que yo quiero hablar. Somos capaces de ir más allá, denunciar el pecado. No condenar, porque usted y yo no somos quien para condenar. Pero es importante a aquella persona acercarse, arregla tu vida. Estás en un mal vivir. Pero no, ¿saben qué es lo que hay criterio? No es que Dios es misericordioso. No se discute eso, si Dios es misericordioso, porque Él dice que aunque tus pecados sean rojos, te los volveré blanco. Pero hay una actitud de parte nuestra de querer cambiar esas actitudes de pecado por la actitud de la gracia. Y Herodes no me enseña eso. Herodes está ahí, miren cómo lo dice el texto. Marcos es un texto largo, porque por motivos de tiempo no podemos... Ay, como quisiéramos reflexionarlo todo, hacer un retiro de esto, ¿verdad? Dice el texto que en aquel tiempo, Marcos capítulo 6, versículo 17 al 29, en aquel tiempo Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Es que, hermano, cuando tú quieres vivir la rectitud, ¿quiénes son los primeros que te van a martirizar? Los de tu casa. ¿Quiénes son los primeros que te van a martirizar? Los de la misma iglesia. Esos mismos te van a poner en mal. Oigan bien lo que voy a decir. Te van a poner en mal con los jerarcas de la iglesia. Este hermano, como tú no es que le estás sabiendo la vida. A mí ha habido veces, hermano, que saliendo de una enseñanza, hay hermanos que se han parado y me han dicho, hermano, no me gustó su prédica. Y a mí, ¿qué me importa? Si el mensaje de Juan no era agradable, hermano. El mensaje de Juan era en el desierto. El mensaje de Juan era en un clima inhóspito, donde no había cómodas las sillas como predicamos a veces en la asamblea. Era en piedras que se sentaba. ¿Y sabe qué? Juan hablaba, les decía, raza de víboras. Ya el hacha está puesta. Si ustedes no se conviertan, serán cortados. Imagínense nosotros. Ahora cuando usted está hablando en una prédica, hay muchos que están aturrando la cara. Pero no me importa, hermano. Porque sé que es la palabra, no es José, no es el predicador, es la palabra. Claro. Si yo como predicador no estoy llevando una vida de rectitud, ¿sabe qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar varias salidas, como la de la 495, para no tocar el punto donde yo estoy fallando. Y eso es lo que falta ahora. Hombres y mujeres como Juan el Bautista, que tengan la rectitud, pero la autoridad para denunciar el pecado. Porque no es lo mismo, hermano, no es lo mismo que a usted le estén aplaudiendo por cubrir, por darle rodeos, porque no se sienta mal el hermano, y le aplaudan por eso, a que usted le huela en la nuca por denunciar el pecado. ¿Qué prefiere usted? Dice que Herodes, por haberle dicho, Juan, no es lícito tener la mujer de tu hermano, o sea, en más palabras común,
estás en adulterio, lo mandó a encarcelar. ¿Cuántas veces nos quieren callar a nosotros? ¿Y saben qué es lo que dice? Ah, no, es que este hermano le gusta conocer la vida de los demás. No, hermano, nosotros no conocemos. Yo no conozco la vida de nadie. Pero Jesús sí las conoce. Y cuando en el Evangelio tú luchas por vivir, por ejemplo, yo soy casado. Y no le digo que soy el hombre más perfecto del mundo. Pero yo estoy analizando mi vida como casado. Tengo la autoridad, y si la estoy viviendo como casado, tengo la autoridad de decirle a alguien, hermano, no es lícito que vivas en adulterio. No es lícito. No estoy diciendo, te vas a condenar, te vas a perder, porque yo no soy Dios. No es lícito. Si alguien está en fornicación, tengo la autoridad, si yo estoy viviendo la rectitud, de decirle, no es lícito que estés viviendo esta vida. Si alguien está viviendo en la justicia y yo estoy luchando por vivir la justicia, yo tengo la autoridad como predicador de decirle, hermano, no es lícito que siga haciendo injusticia. Y es por eso que ahora vemos tantos políticos corruptos, cuántos ministros del evangelio corruptos, porque se adaptan a los criterios de este mundo. Porque no quiero que se moleste el compadre, no quiero que se moleste la comadre, no quiero que se moleste mi más amigo que me invita a los paris. No me importa eso, hermano. Juan el Bautista a mí me enseña, primera actitud, la rectitud. Segunda, la autoridad para poder denunciar el pecado. Claro que el que está en pecado no le va a gustar. Herodes lo mandó a callar. Herodes lo mandó a encarcelar. Herodes lo mandó a eliminar. Pero dice que le escuchaba con agrado. Miren cómo lo dice. Herodes sentía por ello un gran... Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías, el otro personaje. Por ello, Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan. ¿Quieres aplausos, hermano? ¿Quieres vivir de aplausos? ¿Quieres vivir de elogio? Apégate a los criterios del mundo. Ahí no vas a estar bien. Cuando tú, hermano, estás en los criterios del mundo, a ti te invitan a los mejores banquetes. Cuando tú estás asolapando, y esto es un llamado incluso para los sacerdotes, para los predicadores, que asolapan el pecado, tú eres el mejor ahí. Tú eres el bienvenido. Y cuando tú eres capaz de hablar y denunciar, sienten rencor, sienten odio, sienten desprecio por ti. Y esto es importante para nosotros los que andamos sirviendo. Dice, porque Herodes miraba con respeto a Juan. Miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto, santo, y lo tenía custodiado cuando lo oía hablar. Quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. ¿Cuánta gente le gusta escuchar la palabra de Dios? Mucha gente. Yo he tenido la experiencia, Dios bendiga a esos hermanos que se han acercado humildemente, hermano. Qué bonito estuvo el mensaje. A mí eso no es lo que me agrada, que digan qué bonito estuvo el mensaje. Lo que más me puede satisfacer es que el mensaje haya tocado el corazón y haya hecho efecto en cambio significativo en esa persona. Eso es lo que más agrada a uno como predicador. Pero ¿de qué me serviría agradar a la gente, pero su corazón no haya tenido efecto al evangelio? No porque no tiene efecto, sino porque no le dan la solidez, la autoridad y la apertura al evangelio. Herodías dice que lo odiaba, pero ella buscaba viendo cómo martirizarlo. Ya sabemos la historia. Dice que Herodes cumplía años y dio un banquete. Se comprometió. Cuando vio bailar a la hija de Herodías, Herodes no está satisfecho con estar en adulterio, quiere seguir más en el pecado, como mucha gente que quiere seguir en el pecado, pero el problema es, más le paga el diablo a quien bien le sirve. La vida ya sabemos cómo fue el término de Herodes, ya sabemos cómo fue el término de esta gente que vivió en pecado, pero la pregunta es para nosotros, ¿qué tan dispuestos estamos
para vivir una vida de rectitud. El Papa Francisco, yo no quiero alargarme mucho porque el tiempo se nos va así rapidito, pero quiero llegar a las 4 ideas centrales de este evangelio. El Papa Francisco escribió una exhortación Gaudete de Exsultate que se llama Alegraos y regocijaos sobre el llamado a la santidad. Y cuando nosotros, dice, porque todavía hay gente que está siendo perseguida, dice el Papa Francisco en esta exhortación que es la recompensa para aquellos que son perseguidos, para aquellos que no quieren estar en una vida cómoda, porque muchos no quieren ser martirizados, muchos no quieren ser criticados, muchos no quieren ser callados, mejor se apegan a los criterios de este mundo. El Papa dice en la exhortación Gaudete de Exsultate, numeral 90, 91 y 92, se lo puede leer rápido para no cansarlo. Dice, pero ustedes lo pueden buscar en Google o comprarlo en una librería. Hermoso esta exhortación apostólica, documento de la iglesia, que nos ayuda a nosotros a vivir las bienaventuranzas siendo capaces de sufrir y siendo capaces de hablar y denunciar lo que está incorrecto ante los ojos de Dios. Dice, Jesús mismo, cuando habla, felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es una de las bienaventuranzas, de las 8 bienaventuranzas. Dice, Jesús mismo remarca que este camino va contracorriente hasta el punto de convertirnos en seres que cuestionan la sociedad con su vida. Personas que molestan. Jesús recuerda cuánta gente es perseguida y ha sido perseguida sencillamente por haber luchado por la justicia y por haber vivido su compromiso con Dios y con los demás. Miren qué hermoso. Hay gente que les incomoda, dice el Papa. Hay gente que muchas veces nos van a cuestionar y nos van a decir, hermano, ¿y por qué está diciendo eso? Usted no tiene criterio, usted no tiene un corazón de como Dios, porque Dios es misericordioso. Los van a cuestionar, sí, es cierto, Dios es misericordioso, pero Dios, el hecho que sea misericordioso no quiere decir que otorgue el pecado. Y nosotros, amados hermanos y hermanas que nos escuchan, que nos ven, tenemos primero ver nuestra vida, pero también analizando nuestra vida, en la transformación somos capaces de denunciar a aquellos que están malos. Aunque nos cuestionen, aunque nos persigan, aunque muchas veces nos van a volar la cabeza como Juan el Bautista por hablar de la justicia y la injusticia. Por vivir el compromiso con Dios y con los demás, vamos a ser perseguidos. Prueba de eso, Monseñor Romero. Monseñor Romero estaba a favor de los pobres y en contra de la injusticia que hacían los ricos, los poderosos, las familias poderosas de nuestro país, El Salvador. Las 5 familias más poderosas del Salvador, que oprimían al pobre con sueldos miserables. Y Monseñor Romero comenzó a denunciar esa injusticia. ¿Y saben qué pasó con Monseñor Romero? Lo mataron. Vea la historia de Monseñor Romero, cómo fue su vida. Monseñor Romero denunciaba dentro del clero los apegos políticos que tenían el clero, y hasta hoy en día hay muchos cleros o en diócesis que están apegados a los criterios del mundo, pero cuando viene un laico, viene un sacerdote con la autoridad como Juan el Bautista, miren, lo callan. ¿Qué es lo que hacen? Lo castigamos, lo condenamos, incluso le tiran por todos lados. Pero dice el Papa, no lo digo yo, si no queremos sumergirnos en una oscura mediocridad, no pretendamos una vida cómoda, porque quien quiera salvar su vida la perderá. Dice el Papa, no nos quedemos en una mediocridad, porque muchas veces nos quedamos en esa mediocridad porque no quiero que se moleste el compadre, no quiero que se moleste el amigo, no quiero que se moleste, no vaya a ser qué va a decir el sacerdote, porque si el sacerdote llega a oído del sacerdote lo que yo estoy diciendo, ya no voy a ser del club del amigo de los sacerdotes. Ay, dice el Papa Francisco, quien quiera guardar su vida la perderá por la mediocridad y por la comodidad. Numeral 91 dice, no se puede esperar
para vivir el evangelio, que todo nuestro alrededor sea favorable. Ay, hermano, qué galán. Cuando nadie diga nada, cuando nadie me critique, cuando nadie me calumnie, cuando nadie me vaya a poner en mal, entonces yo voy a predicar el evangelio. No, dice el Papa Francisco, no esperemos a que todo nos vaya bien, no esperemos que todo esté cómodo, no esperemos que todo sea favorable, porque muchas veces, dice, las ambiciones del poder y los intereses de este mundo nos juegan en contra. Cuidado con eso. Herodes representa el mundo. Dice, San Juan Pablo II decía que está alienada una sociedad en que su forma de organización social, de producción, de consumo, hace más difícil la realización de esta donación y de la formación de esta solidaridad interhumana. En una sociedad así, alientada, atrapada por una trampa política, mediática, económica, cultural, incluso religiosa, que impiden un auténtico desarrollo humano y social, se vuelve difícil vivir la bienaventuranza, llegando incluso a ser algo más visto, sospechoso y ridiculizado. ¡Qué palabra! Sigo. Numeral 92 y termino aquí. La cruz sobre los cansancios y los dolores que soportamos para vivir el mandamiento del amor y el camino de justicia es fuente de maduración y santificación. Recordemos que cuando el Nuevo Testamento habla de los sufrimientos que hay que soportar por el Evangelio, se refiere precisamente a las persecuciones. ¡Wow! Qué hermoso lo que nos dice el Papa Francisco. No esperemos, dice, que todo va a ser favorable para nuestra vida. Debemos de recoger en mente todos los sufrimientos, todos los cansancios, incluso las preocupaciones que a veces pasamos como cristianos, que a veces no somos vistos ni en mi familia, ni bien vistos en mi familia, ni en nuestra propia iglesia, bien. Pero eso que no te turbe, que nada te espante, dijo la santa. Quien a Dios tiene, todo lo tiene, solo Dios basta. Esto es importante. Juan el Bautista nos enseña a hablar con la rectitud y con la autoridad. 4 formas que hoy resumimos el Evangelio. 4. ¿Cuál es la primera? Estamos llamados a poner atención a no ser dobles como Herodes. Como Herodes, debemos de elegir nosotros como cristianos el bien y no el mal. Herodes escuchaba la palabra de Juan con agrado, con respeto, pero elegía mejor estar en la injusticia, elegía más estar en el adulterio y no cambiar su vida. Elijamos estar mejor en el bien y no el mal. Segundo, pidámosle al Señor una conciencia recta y madura y abierta para siempre hacer el bien. 3, pidamos poder tener la humildad de Juan el Bautista para reconocer la grandeza del Señor, pero también la autoridad para denunciar el pecado. Y por último, cuestionémoslos nosotros. ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Qué clase de cristianos somos para dar un testimonio auténtico, sincero y sin hipocresías, sin rodeos? Pero hay que cuestionarlo si yo no estoy viviendo el Evangelio o no estoy luchando para vivir el Evangelio. Que Dios les bendiga, hermano. Comparta el Evangelio. Nos fuimos media hora, perdonen de corazón, pero a veces me dicen, es una prédica, hermano, y es la meditación. Sí, claro, pero la prédica viene del Evangelio. Comparta el Evangelio, por favor, se los pedimos en el nombre de Jesús. Alabado sea Jesucristo, hermano, por siempre sea alabado. Bendiciones y tengan un hermoso día.